Buenas noches. Me alegra poder verlos aquí hoy. Estamos acompañando diferentes lugares y también estudiando la Biblia de una manera especial. Felicitaciones por haber elegido estar aquí, teniendo diversas opciones hoy de poder estar en cualquier otro lugar, mas hoy decidieron estar aquí. Y la razón es muy simple. Antes de que nosotros visitemos la casa donde se adora a Dios, Dios primero visita nuestra casa. Y nosotros estamos aquí ya por un milagro. Y es que Dios ya comenzó a trabajar en nuestro corazón. Vamos a hacer una oración. Oramos. Gracias, Señor, por darnos este privilegio enorme de poder estar aquí en este lugar. Aquí te adoramos. Unimos nuestras voces, cantamos, hablamos contigo, mas en medio del ajetreo de nuestra vida, hacemos pausas para poder oír tu voz. Y en esta tarde hay tantas personas aquí reunidos en este templo, para poder expresar gratitud, como también el mayor deseo que hay en nuestro corazón. Gracias porque tú nos buscas. Tú siempre vas hasta donde nosotros estamos y tú nos traes para un lugar como este, propiciando un encuentro extraordinario contigo. Gracias por las decisiones que esta noche se tomarán. Gracias por las cientos de personas que nos están acompañando desde una plataforma virtual, desde una red social. Aquellos que están en YouTube, aquellos que están en Facebook, aquellos que escuchan por cualquier medio. Que tu palabra, como siempre, pueda llegar al corazón, pueda tocar las fibras más íntimas de nuestra vida, pueda poder llenarnos de luz, de esperanza, de consuelo, de fortaleza, pero sobre todo, que la salvación hoy pueda ser ofrecida y pueda ser aceptada por todos nosotros. Por eso colocamos nuestra vida a tu disposición. Así como tu palabra hoy está en nuestras manos, queremos que puedas colocarlo en nuestro corazón y pueda traer vida, pueda traer gozo, alegría, pueda llenar nuestro vacío, curar nuestras heridas, responder nuestras inquietudes. Y hoy podamos salir tan felices de haber tenido un encuentro transformador con Cristo Jesús. Que tu Santo Espíritu toque nuestro corazón y podamos oír de manera clara y nítida tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero saludar en este momento a todos aquellos que nos están acompañando desde casa y en diferentes países. Aquí tenemos una iglesia reunida, más tenemos otra iglesia virtual, allí del otro lado. Lo que nos separa no son kilómetros, es apenas una pantalla. Y aunque esta pantalla puede ser fría, es también el instrumento que Dios usa para poder tocar muchos corazones. Durante estos días aquí estoy escuchando lindas historias de personas que fueron alcanzadas por estos medios de comunicación. Y doy gracias a Dios porque Dios reservó para este tiempo del fin estos medios que puedan llevar el mensaje cruzando cientos de fronteras, viajando miles de kilómetros y de pronto en un instante aparecemos dentro de casa sin tocar la puerta y el Evangelio es esparcido y el Evangelio trae vida y trae decisiones. Así que felicitaciones a ti por estar allí, primero participando en un grupo pequeño. Toda la asociación aquí en Chile tiene ese plan de poder durante estos días, mientras nos reunimos en un lugar, estar en otros lugares en grupos pequeños. Y si tú tomas la decisión hoy por el Señor, pues gloria a Dios por eso, hemos estado orando por ti. Y si tú estás, no en un grupo pequeño, sino estás en casa, estás viendo o escuchando desde tu automóvil, desde el hospital, desde tu cuarto, desde el lugar donde estés, no solamente eres bienvenido, sino que también estás invitado para que te quedes aquí porque Dios tiene una palabra especial para ti. Muy bien, ha llegado el momento entonces de poder hoy abrir una vez más la Biblia y poder permitir que Dios pueda hablar como siempre a nuestro corazón. ¿Saben ustedes cuál es el mayor milagro que los seres humanos esperan?
Los seres humanos esperan milagros de acuerdo a su perspectiva y al concepto de milagros. Nos encanta hablar de milagros, pero creemos que los milagros solamente se limitan a curación. Y yo creo que los mayores milagros que todos esperamos tienen que ver con el milagro de ser curados. Personas que están en hospitales esperan el milagro de curación del cáncer, curación de una enfermedad terminal, curación de algún problema. Los seres humanos buscan milagros cada vez que se trata de curación. Mas el mayor milagro que Dios ofrece para todo ser humano va más allá de curación. El mayor milagro que Dios hace y ofrece para el ser humano es el milagro de restauración. Y restaurar va más allá de curar. Dios puede curarnos de una enfermedad, puede. Pero Dios no solamente quiere curarnos, Dios quiere restaurarnos. La restauración va más allá de la curación física. La restauración va con la plenitud, con la esperanza, con el sentido. La restauración tiene que ver con el cambio interior. El mayor milagro tiene que ver con el cambio de mente. Hay cirugías para todo. Cirugías para poder quitar ciertos problemas físicos. Incluso hay cirugías para poder ayudar al corazón cuando éste está funcionando mal. Mas no existe una cirugía para cambiar de mente. Esa cirugía es divina y Dios lo puede hacer. Y a mí me encanta ver que en la Biblia a Dios le encanta escribir los mejores guiones. Y cuando hablo de guiones estoy hablando un poquito aquí de comunicación. Ustedes pueden ver, aquellos que ven los diversos programas de televisión o de radio, detrás de cada programa hay un guión, hay una estructura, hay gente trabajando. Porque uno solamente ve la pantalla, pero detrás hay un trabajo arduo. Ese trabajo previo es invisible. Tú apenas puedes ver a quien presenta, tú apenas puedes ver a aquello que está delante de tu vista por medio de una pantalla. Pero detrás hay tantas cosas y esfuerzo y trabajo, inversión y recursos y gente. Ahora quiero que entiendas algo. Cuando Dios escribe guiones, aparentemente Él no aparece en escena de manera tan visible. Apenas aparece en la pantalla la historia de vida transformada. Pero detrás de cada historia hay un milagro. El milagro de restauración. Y detrás de cada milagro hay un guión estructurado por Dios, paso a paso. Desde el momento que tú vienes a la existencia, Dios ya escribió algunas líneas importantes para ti. Lamentablemente, el ser humano siempre intenta huir del plan de Dios, escapar de Dios, viviendo su propia vida. Y aquel guión perfecto que Dios tiene para nuestra vida puede ser desviado, distorsionado. Pero una de las cosas que me encanta ver es que Dios no desiste. Dios quiere cumplir su plan. Dios quiere cumplir su propósito. Dios quiere escribir el guión. Pero a veces nosotros queremos quitar a Dios de ser el protagonista de nuestra historia y le decimos así: Señor, deja de escribir el guión de mi vida y déjame yo escribir mi propio guión. Y cuando nosotros comenzamos a escribir nuestro guión de vida, siempre termina en fracaso, en dolor, en muerte, en destrucción. Pero ahí aparece una vez más Dios y dice: déjame reescribir tu historia. Y saben, hoy quiero analizar con ustedes el guión perfecto, un guión perfecto de una historia que jamás alguien podría imaginar que habría de acontecer. Y hoy quiero que juntos podamos ir para poder entender 6 puntos de un guión de Dios. El guión de una historia, de un milagro, de una vida. Y ese guión puede ser escrito también en tu vida. Vamos a la Biblia, al libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. A la verdad, Hechos 9 da como para hacer una serie especial de unas 2 semanas, analizando versículo por versículo, viendo los detalles de un Dios que prepara siempre encuentros. A mí me gusta ver de que Dios prepara, propicia encuentros transformadores. Cuando quiso cambiar la vida de la samaritana, fue hasta el pozo de Jacob, porque sabía que al mediodía esa mujer vendría. Y cuando quiso cambiar la vida del hombre más imposible,
que se convirtió en el enemigo del cristianismo, Dios escribió un guión diferente. Por eso es que a mí me encanta escuchar las historias de conversión, porque ninguna historia se repite. Cada historia es única, cada historia es singular. La manera como Dios nos alcanza es de una manera extraordinaria porque es única, es irrepetible. Tu historia es un milagro. Y Hechos capítulo 9, versículo 1, comienza la historia mencionando un nombre. ¿Qué nombre? Saulo. Dice así: respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un gran resplandor de luz del cielo. Déjame parar aquí, porque aquí tengo dos cosas para mencionarte. Número 1, Saulo. Ese nombre era el nombre más temido, que causaba terror. Cuando Cristo ascendió al cielo y dejó a los discípulos, apareció alguien queriendo terminar con el cristianismo. El nombre de ese hombre era Saulo. Pensar en Saulo para un discípulo del Señor era pensar en un hombre imposible de poder alcanzar. ¿Alguna vez tú ya pensaste, al mirar a una persona y pensaste así: yo creo que todos se pueden convertir menos él? Puede ser a veces el esposo, a veces la esposa, puede ser a veces un familiar, porque es la persona más dura que nosotros conocemos. Mas yo aprendí una cosa: Dios no conoce imposibilidades. Dios no conoce imposibilidades. Y la persona más dura puede finalmente ser la persona más entregada, porque cuando Dios escribe una historia, siempre va a comenzar por lo más complicado, por lo más difícil. Y aquí está Saulo. Y me encanta porque comienza mencionando el nombre y la razón de su vida. Préstame atención. Tu nombre tiene una razón por el cual vives. Entonces la primera pregunta que quiero hacerte en esta tarde es: ¿qué respiras? Tú puedes decir: pastor, yo respiro aire. No estoy hablando de esa respiración física. Cuando te pregunto qué respiras, te estoy preguntando: ¿qué es lo que te hace sentir vivo? Uno respira para vivir. ¿Qué respiras? ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el motor de la vida? ¿Qué cosa hace latir tu corazón todos los días para poder levantarte y decir: ese es el propósito, eso es lo que quiero para mi vida? Lamentablemente, las personas hoy no respiran vida, sino respiran muerte. Cada día se despiertan miles de personas, no respirando amor, sino respirando odio, respirando rencor, respirando amenazas. Esa era la historia de Saulo. Saulo tenía una razón por el cual él creía estar vivo, y la razón era: yo necesito acabar con todo cristiano. A esos cristianos no se los llamaba cristianos, porque ese nombre lo reciben recién en Antioquía. Antes se les llamaba los del camino. Y si tú te fijas, es del camino con C mayúscula, porque camino era aquellos seguidores de Cristo, que era el verdadero camino. Pero en el siguiente versículo dice: él perseguía a los del camino, pero él tenía su propio camino. Préstame atención. Tú tienes dos opciones en la vida: o seguir el verdadero camino que es diseñado por Cristo, o transitar por el propio camino que tú quieres. Y eso va a depender cuál es la mayor motivación de la vida. ¿Qué respiras? Pablo solamente aprendió a respirar amenazas y muerte. Y ese es el reflejo de una sociedad actual. La sociedad de este tiempo solo respira muerte. Solo respira muerte. Porque un corazón sin Cristo, una vida sin Cristo, no puede respirar esperanza. No puede respirar paz. Una vida sin Cristo no puede tener un propósito más noble. El camino que el ser humano se proyecta siempre concluye en muerte. Una vida sin Dios es respirar muerte. Totalmente. Y ahí está Saulo, respirando solo amenazas y muerte. Y él tenía un plan.
Y el propósito de su vida era: yo necesito acabar con todos los cristianos y para eso necesito de poder. Así que un día se fue a los sacerdotes y pidió cartas. Las cartas representarían el poder que él tendría para poder entrar a la sinagoga, sacar a todo aquel que está cantando, aquel que está adorando, llevarlos para Jerusalén y allá en Jerusalén destruirlos. Ese era el plan, la meta, el objetivo, el sueño que él tenía. Él pensaba hacer un favor a Dios eliminando a aquellos cristianos. Ahora, fíjate una cosa. Él está a punto de conseguir su plan. Yo conozco en la vida gente tan preparada y gente tan brillante que cuando se propone alguna cosa casi siempre lo alcanza. Conozco gente así. Gente que dice así: yo quiero tal cosa. No importa si está bien o mal, eso queda a tu criterio. Yo quiero y lo voy a lograr. Gente decidida. Y una de las cosas que Dios está buscando es gente que sepa lo que quiere. Gente que sepa a dónde va, qué quiere en la vida. Aunque a veces nuestros deseos sean los más equivocados. Aunque nuestros deseos nos lleven a la muerte. Mas cuando nosotros estamos dirigiendo para poder cumplir nuestro plan, nuestro objetivo, aquello que respiramos en la vida, bendito Dios que se coloque en nuestro camino. ¿Sabes para qué? Para cambiar nuestros planes. A esto yo lo llamo el fracaso humano en la oportunidad de Dios para cambiar un plan de muerte a un plan de vida. Benditos fracasos que en la vida te pasaron y te colocaron de rodillas porque te colocaron en la mejor posición para mirar al cielo. Benditas crisis que nos hacen detener en el camino para poder tener un encuentro con Dios. Yo no quiero que tú te molestes cuando algún momento hay un plan en tu vida y parece que ese plan fracasa. Estás a punto de casarte y de pronto descubres un día antes de casar, todas las tarjetas están invitadas o están distribuidas, la gente está invitada y tú descubres que ese plan fracasó. No llores, agradece, puede ser la oportunidad que Dios tiene para poder mostrarte un mejor camino. No te desesperes cuando tu negocio, cuando esté en el mayor auge, quiebra, cae, fracasas. No te desesperes, solo apenas tienes que confiar. A veces Dios aparece en nuestro camino frustrando nuestro plan y no lo entendemos. ¿Será porque es la única manera y el único lenguaje que los seres humanos hemos aprendido? En el dolor, aprender a escuchar y a poder ver que Dios tiene un plan mayor para nuestra vida. Benditos fracasos. Quiero que entiendas una cosa. Pablo decidió y dijo: yo necesito acabar con el cristianismo, tengo las cartas, tengo el poder, tengo la estrategia, tengo los militares, tengo todo. Vamos para allá. ¿Tú sabes cuántos días caminó de Jerusalén para Damasco? 6 días. El lugar era inhóspito. Yo estuve en Israel hace algunos años atrás grabando un proyecto del santuario en un formato DVD. Recorrí muchas tierras bíblicas. Pero una de las cosas más difíciles de Israel, especialmente en tiempo de verano, es poder caminar por aquellos desiertos realmente desesperantes. La arena comienza a hervir en el calor del día. Esa fue la grabación más complicada que yo ya tuve. Moscas por todo lado, animales por el desierto y ese calor sofocante. Mas para aquel que quiere algo, ¿qué le importa? 6 días, él no tenía un avión, él no fue en carro, habían solamente 2 maneras, o era a caballo o era caminando. Y él imagino que tomó un caballo junto a un séquito de otras personas o otros militares que le daban ese poder y caminó 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Y a mí me encanta imaginar que Dios está allí desde el cielo mirando y diciendo así: está bien, avanza. Tu plan va hasta donde yo quiero. Porque tú puedes hacer los planes que quieras hasta donde Dios te permita. Un día Dios permitió que la torre de Babel sea levantada hasta que Dios dijo: llegaste hasta aquí. Tú puedes hacer los planes que quieres en la vida hasta donde Dios te permita. Y si alcanzaste algunos planes y objetivos en la vida, es porque Dios lo permitió. Y si hubieron planes que fracasaron, es porque Dios también te limitó.
encanta pensar en cómo los planes de fracaso pueden convertirse en planes de bendición. Su plan fracasó. 6 días. Él estaba entrando a la ciudad. Dice que él ya visualizó Damasco. Allá está Damasco. Vamos a entrar, vamos a acabar, vamos a ejecutar el plan. Y cuando esté en la puerta, aparece una luz. Repentinamente. Es Dios. Y Dios le cambia el plan. De muerte a vida. Dios cambia los planes siempre para nuestro bien. Ahí aparece Dios. ¿Y sabes qué cosa es lo más irónico? Préstame atención aquí. Dios manda a Saulo a la misma ciudad que él iba a destruir para reconstruir su propia vida. ¿Tú sabes a dónde le mandó después que cayó al suelo? Después que escuchó la voz, ¿a dónde le mandó Dios? A Damasco. La tierra que para él era destrucción, finalmente sería la tierra de su transformación. Y ahí aparece la siguiente escena. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: Señor, ¿quién eres? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿A qué ciudad Dios le manda? A la ciudad que él iba a destruir. Dios le manda para reconstruirlo. Qué lección importantísima que encuentro yo aquí. Cuando Saulo fracasa en su plan, Dios le muestra un plan superior. Y allí, cuando se presenta a Saulo, se presenta con una pregunta, porque a Dios le encanta preguntar. El plan de salvación comenzó con una pregunta. Dios le dice a Adán y Eva: ¿dónde estás? Una pregunta. No porque Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva, sino porque quería que Adán y Eva sean conscientes que están distantes de él. Un día, cuando Elías está huyendo en el desierto, Dios aparece y le pregunta: ¿qué haces aquí? No porque Dios no sabía, sino porque Elías tenía que reaccionar. Un día se acerca un paralítico que está 38 años frente a un estanque esperando un milagro y le hace la pregunta: ¿tú quieres ser sano? Las preguntas demandan de una respuesta reflexiva. Y la pregunta que Dios le hace para Saulo es: Saulo, Saulo, dime por qué. Y Saulo nunca le respondió por qué. Saulo cambia la pregunta. En lugar de darle una respuesta, Saulo hace una nueva pregunta para Dios. Yo te voy a responder por qué si tú me dices primero quién eres. Yo creo que esta es una de las preguntas más inteligentes que todo ser humano puede hacer. ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ah, tú eres Jesús. Y más inteligente aún, cuando tú sabes que es Jesús, tú tienes 2 opciones allí. O decir: déjame tranquilo, hacer o seguir mi propio camino. O la segunda pregunta y la segunda opción es: dime qué quieres que haga. Pero estas 2 preguntas tienen que ir de la mano. Sabes que hay personas que cuando se encuentran con Cristo apenas hacen la primera pregunta. La primera pregunta: ¿quién eres, Señor? Y van, estudian la Biblia, descubren quién es Dios, pero se quedan allí. Tienen miedo de hacer la segunda pregunta, porque la segunda pregunta demanda de un compromiso, demanda de una entrega. Hay gente que conoce a Jesús desde niño. Hay gente que sabe quién es Dios. Hay gente que creció adorando a Dios. Hay gente que conoce quién es Cristo, pero solamente está bien allí. Dime quién eres, suficiente. Porque la pregunta ¿qué quieres que haga? Demanda de compromiso. Cuando le dice ¿qué quieres que haga, Saulo? Lo que le está diciendo es: dime cuál es tu plan, cuál es tu voluntad. Yo me cansé de seguir mi propio camino. Dame el propósito para mi vida. ¿Qué quieres para mí? Yo ya no quiero más seguir así. Tú eres Jesús. Yo pensaba que estaba haciendo lo correcto, estaba haciendo las cosas bien. Pero ahora que aparece en mi camino, dime qué quieres que yo haga. Y Dios siempre te va a presentar un plan a través de su iglesia. Por eso es que Jesús no le dice: ahora te voy a levantar como predicador. No, le dice: anda a la ciudad. Y allá en la ciudad Dios va a levantar
a un mensajero. ¿Estás entendiendo por qué tú necesitas ir a una iglesia? ¿Estás entendiendo cuál es la misión del mensajero? Dios envía siempre a alguien que quiere descubrir el propósito de la vida a Damasco. Le envía a la iglesia, le envía un mensajero, le envía un amigo, le envía a alguien para mostrarle el plan que Dios tiene para él a través de su palabra. Y ahí está. ¿Qué quieres que haga? Quiero someterme a tus planes. Yo quiero vivir para ti. Y una de las cosas que Dios dice a Saulo es lo siguiente: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sabes qué cosa quiere decir esta expresión? Querido Saulo, dura cosa es continuar con tu plan. Es como intentar quebrar una roca con tu cabeza. Quien se va a herir eres tú. Yo sigo siendo Dios, pero tú sin Dios, ¿quién eres? Tú estás intentando seguir tu propio camino y tu propio plan, y eso te lastima. Cada vez que tú te alejas de mí, lo único que estás consiguiendo es herirte. Por eso Job capítulo 9 versículo 4 dice: Él es sabio de corazón y Él es poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Dura cosa es golpearse contra la roca, intentando rechazar a Cristo, vivir lejos de Dios, porque finalmente tú terminas herido. Es allí donde la pregunta inteligente de Saulo es: entonces, si eso es lo que estoy haciendo en mi vida, dime, ¿qué quieres que haga? Yo quiero que entiendas una cosa: tú puedes tener muchos planes bonitos en tu vida, pero el mejor plan siempre será aquel que Dios tiene para ti. Siempre será ese. ¿Y sabes cuál es el mejor plan que tiene para tu vida? Salvación. Y allí Dios le cambia de perseguidor a proclamador, de asesino a instrumento, porque Dios puede levantar de lo peor de este mundo como un instrumento en sus manos, cuando por su gracia son alcanzados y son perdonados. Así que la pregunta más importante no solamente es quién eres, Señor, sino ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es el propósito que tienes para mi vida? Y el texto continúa, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Cómo me encantan los Ananías. Los Ananías son las personas que Dios levanta siempre para hablar a los Pablos o a los Saulos. ¿Quién es un Ananías? El Señor le dijo así en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Busque en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Él está orando. Ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra, le pone las manos encima para que recobre la vista. Y Ananías respondió: Señor, yo ya escuché muchas cosas acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho allá en Jerusalén. Tiene autoridad para poder prender a los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: anda, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Préstame atención, que acá hay un asunto interesante. Dios va a un siervo suyo. Le dice a Ananías: quiero que te levantes y vayas para allá, porque hay alguien esperándote, y ese alguien se llama Saulo. Yo imagino a Ananías, cuando recibió la orden, anda para Saulo, pensar así: yo no sé si esto es real, Dios no me está hablando. O me está entregando para ser muerto, o no sabe quién es Saulo. Porque aquí intenta corregir incluso a Dios. Le dice: Señor, ¿tú estás hablando del mismo Saulo que yo conozco? ¿De ese mismo que persigue a los cristianos? De ese, sí, a ese yo te mando. ¿Y sabes por qué Dios le estaba enviando al hombre más imposible y más duro para ellos? Porque hay una cosa que todos tenemos que entender. Antes que Dios nos mande a predicar, Dios ya fue adelante con su Santo Espíritu. Antes que podamos compartir la palabra a alguien, el Espíritu Santo ya lo visitó. Cómo me encantan escuchar aquellas historias de conversión.
Hace un mes atrás yo recibí un mensaje ahí en Instagram, una muchacha de 22 años de edad. Pastor, me contaba ella parte de su historia. Fracaso, aborto, decepción, 3 veces le fueron infiel. Llegó un tiempo en la vida, a sus 22 años, que pensó, yo no sirvo para nada, yo ya no quiero más vivir. Un día entró en un cuadro depresivo, fue para el psiquiatra le medicó, los medicamentos no estaban funcionando bien, probablemente ella no seguía todas las indicaciones, hasta que un día ella decidió quitarse la vida. Eran 2 de la mañana. El día siguiente, al día anterior, había comprado veneno para ratas. Ese sobre amarillo lo había colocado justamente allí en la gaveta de la cama donde ella estaba. Y durante 1 o 2 días estuvo allí y no tenía el valor, no tenía el coraje, hasta que un día el dolor era tanto que quería arrancar ese dolor y dijo, yo ya no aguanto más, yo quiero morir. Así que ella planificó su muerte. Un día antes compró una gaseosa de 2 litros. Y ella dijo, para que el dolor sea menor o para poder aliviar mi sufrimiento, yo voy a colocar este veneno en esta gaseosa. Así que no pudo dormir toda la noche. En su cabeza rondaba tantas cosas solamente de fracaso, porque Satanás sabe cuál es tu punto más vulnerable y cómo